Por iso, agora, imos dar paso á seguinte intervención, que é un pouco abordar o tema desde a perspectiva dunha profesional dos arquivos, como é Henar Alonso. Bueno, Henar, podes agora pasar. Bueno, pois vou presentar agora a Henar. Sí. Es que ya lo he utilizado. Sí. Bueno, Henar Alonso Rodríguez, licenciada en Dereito pola Universidade de Valladolid, ten feito cursos de doctorado sobre Dereito Público Europeo na Universidade de Burgos, é funcionaria de carreira do Corpo Facultativo de Arquiveiros do Estado, tamén o foi con anterioridade do Corpo de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos, e prestou os seus servizos no Arquivo General Militar de Álava, no Arquivo General de Simancas, previamente ao Arquivo de Álava, no Arquivo General de Simancas de Defensa. Ávila. Álava está en el País Vasco. De Ávila, perdón. Bueno, ten pois máis de 30, unha trintena de publicacións relacionadas especialmente con temas de dereitos de acceso e memoria democrática. Podemos citar, por exemplo, dereitos de acceso aos fondos documentais clasificados nos arquivos da Administración General do Estado, novas leis de acceso á información, dereito de acceso, ni olvido ni deshonor, en fin, memoria de archivos, un análise da lei, do anteproxecto da Lei de Memoria Democrática no seu momento, de escribir contra o olvido de la memoria, unha transparencia todavía demasiado opaca, en fin, que, como vemos, é unha preocupación constante os temas relacionados co acceso. Bueno, pois, sin máis, doulle a palabra. Pues muchas gracias por la tan amable presentación. Es cierto que el tema del acceso a la información es uno de los temas centrales de nuestra profesión, quizás la función principal que tenemos, pasado ya ese periodo de custodialismo y esa visión patrimonialista de la profesión. Nuestra principal función es facilitar el acceso a la información y establecer estrategias que permitan, sin incumplir las leyes, favorecer el mayor grado de acceso a la información posible, incluso a la documentación clasificada. No es el tema de esta ponencia, pero sí que haremos alguna referencia. Además de agradecer a la Fundación Algo Gallego la oportunidad que nos ha dado de venir aquí, no quiero dejar pasar la oportunidad de erigirme en simple portavoz del trabajo que han hecho mis compañeros, que están aquí presentes algunos, de los archivos militares y de otros archivos del Estado en esta lucha por favorecer el acceso, de la que yo simplemente voy a ejercer de portavoz porque el trabajo no lo firmo yo, es un trabajo común y que quizá algunos hemos dado la cara más veces o hemos escrito más, pero no significa que hayamos trabajado más en esto que todos los demás. Entre ellos están aquí Carmen Real y Guillermo Pastor, que seguramente son las personas que más han empujado todo lo que yo pueda escribir, incluso y también a apoyarnos en alguien que ya ha citado el anterior ponente, lo cual me alegra mucho, Ramón Albert, Antonio González Quintana. Digamos que estamos un poco en esta línea. María del Olmo también sabe de lo que estamos hablando. Y quiero decir que esto que yo lo digo no es que lo diga yo, lo decimos todos nosotros y yo hago de mera portavoz. Este trabajo se dedica a hablar no tanto del acceso, aunque sí que vamos a hablar del acceso, porque hay una parte dedicada a ello, sino del camino que ha seguido el Estado español, o que está siguiendo, porque yo soy de las que creo que no hemos llegado al final, hacia la consecución de políticas archivísticas de memoria democrática. Vamos a hablar de cómo se pasa de la memoria sin archivos a los archivos en el centro de la memoria. Vamos a ver los avances en materia de acceso en la Ley 2022 de Memoria Democrática que ha citado Tamara al principio. Vamos a hablar de cuál es el estado actual y las posibilidades de desarrollo y vamos a ponerlo eso en relación con el tema fundamental de archivos y derechos humanos. Porque si para algo facilitamos el acceso,
es para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Y cuando se trata de violaciones de derechos humanos y de víctimas de crímenes de lesa humanidad, quizá ese es el motivo que más te lleve a luchar por una postura favorable al acceso, incluso teniendo en cuenta las restricciones legales que son inapelables y no hay forma de quitárselas de encima, pero sí hay una forma de interpretarlas de manera que se favorezca el acceso. Y con la Ley de Memoria Democrática creemos que ha habido un importante avance. Aunque tengamos esta pantalla, lo primero, me gustaría hablar de que la primera política archivística de memoria democrática en España, lamentablemente, está en la dictadura franquista. La dictadura franquista aplicó una política archivística de memoria democrática no, efectivamente, de memoria de la dictadura, en la que se generaron grandes corpus documentales para definir lo que Tamara ha dicho, los buenos españoles y los malos españoles, donde teníamos fichados a todos los malos españoles para poder ejercer la represión. Y de esa política archivística de memoria del franquismo surgen los grandes fondos documentales como lo que ahora conocemos como el Centro Documental de la Memoria Histórica, del que hablaremos posteriormente, y algunos menos conocidos, pero mucho más importantes, incluso más que el Centro Documental de la Memoria Histórica, como son los fondos documentales generados por las jurisdicciones represoras, que no solamente están en Salamanca, también están en los archivos militares, los sumarísimos, que tú has hablado, son los sumarísimos ordinarios, luego está la justicia militar y todo el sistema de jurisdicción militar represiva, con unas características muy similares a las que tú has explicado, pero con las particularidades de lo que es la jurisdicción militar y la justicia militar, que ese es un tema que tampoco podemos tratar en este momento, pero que daría para bastantes cosas. Y también los fondos documentales que se generan por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente los que forman parte del sistema de archivos del Ministerio del Interior, porque es todo el aparato represivo del Estado. Esa es la primera memoria, esa es la primera política de memoria que tuvimos, la del franquismo. Vamos a ver cómo esa política se va transformando justo, termina la dictadura y casi inmediatamente, desde la muerte del dictador, ya vemos cómo hay disposiciones legales, que eso se pueden consultar, para empezar a compensar o empezar a equilibrar un poco pues, a los heridos de la guerra civil, más allá del cuerpo de mutilados, porque los mutilados de la guerra civil eran unas personas especialísimas. Esa memoria de la dictadura para beneficiar a los mutilados, que todos sabemos que acabaron con todos los estancos, con todas las administraciones de loterías y todas estas cosas. En el año 1978, en el 82, ya estamos en la época que ya parece que hemos superado la transición, vamos a decirlo así, luego la llamaremos transacción, pero de momento la vamos a llamar transición, pues se siguen impulsando normas que incluyen reparaciones incluso económicas para intentar equilibrar esa política archivística del franquismo, intentan ya equilibrar, bueno, pues no solamente a los que fueron mutilados, sino también a los que expurgaron por ser republicanos. Y se fueron dando algunas medidas de reparación. En todas esas medidas lo que ocurría es que, lo que pongo ahí, las personas afectadas tenían que aportar la documentación a la Administración que demostraba su condición para poder obtener estas medidas reparatorias que incluso eran de carácter económico, cosa que ahora hemos abandonado en estas últimas fases de las reparaciones económicas, ya no habla la Ley de Memoria. Pero bueno, en estos momentos sí que hubo reparaciones económicas. Digamos que el cambio empezó a darse con la Ley de Patrimonio Histórico Español. Como también ha señalado Tamara, que ha sido una ponencia estupenda para empezar a hablar de acceso, ¿verdad? ¿Cómo se va hacia la Ley de Memoria Democrática? Digamos que el primer paso para abrir un poquito el tema del acceso de los ciudadanos a los archivos, para poder aportar esa documentación que les estaba pidiendo esa legislación. Estamos obligando al ciudadano a aportar documentación a la Administración que genera la Administración. Hay que tener en cuenta eso. Pues eso, para evitar eso, se avanza hacia la Ley de Memoria Histórica. ¿Y cómo se avanza? Ya, en 2004 ya se crea, a partir de la declaración ya de que la guerra civil era mala, porque fue una declaración parlamentaria de la legitimidad de la guerra civil y estas cosas en el año 2004, casi no nos acordamos. A partir de ahí se crea una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y franquismo. De ahí se emite un informe general y un informe específico de archivos en el año 2006. Toda esta documentación está accesible, por eso están los hipervínculos ahí, porque son documentos importantes que yo he tratado de resumir. En las medidas del informe sobre archivos
Se hace esa medida de ese informe porque ya empezaba a conocerse y empezaba a trabajarse a nivel internacional las políticas de memoria democrática, las políticas de archivos de memoria democrática. Ya se hablaba de la experiencia de otros estados que habían tenido pasados traumáticos y de cómo el acceso a documentación, como ha nombrado muy bien Albert, es necesaria para superar esos procesos transicionales. En ese momento se estaba ya hablando de hacer una ley de memoria democrática, una ley de memoria histórica, que fue la de 2007, se empezaba a hablar de estos temas. En esa época estaba ya Garzón con el tema de su búsqueda de la información para lo que iba a ser la aplicación de la justicia internacional o la jurisdicción internacional en España, que sabemos que luego se paralizó. Y estas medidas del informe de archivos las hemos resumido muchísimo en esto. Plan de actuación de identificación de los fondos relativos a la guerra civil y el franquismo. Habla ya en este momento de la necesidad o la conveniencia de contar con una ley de archivos y documentos de carácter estatal, esa famosa Ley General de Archivos que algunas asociaciones estamos reclamando todavía, la potenciación de lo que era el Archivo General de la Guerra Civil y el Centro Documental de la Memoria Histórica. Ya hablaba de que había que buscar fondos económicos para la adquisición de fondos documentales que estaban dispersos en otros países, en el exilio o en otros fondos. Hablan ya de la creación de una unidad administrativa específica de atención a las víctimas del franquismo, la colaboración precisamente con el Consejo General del Poder Judicial por el tema de los fondos judiciales, que efectivamente tiene una importancia y toda la relevancia que le ha dado Tamara y más. Y, sobre todo, crear modificaciones en la legislación de acceso y buscar favorecer el acceso y la reproducción a los fondos privados. Esto en 2004. ¿Cuál es el reflejo en la ley que luego fue la Ley de Memoria Histórica? Pues se limitó a esos 4 puntos, que vemos que es cómo estaba creada la Ley de Memoria Histórica de 2007. Se crea el Centro Documental, más bien se recrea el Centro Documental de la Memoria Histórica, porque la creación del Centro de la Memoria Histórica, mal que nos pese a todos, fue en 2005, no en 2007, y aquí la vuelvo a recrear. De hecho, se crea en 2005, luego se vuelve a legislar en 2007, pero luego es la tercera vez que se vuelve a crear el Centro Documental de la Memoria Histórica en la Ley de Memoria Histórica. Se traslada lo de adquisición y protección de documentos de la Guerra Civil y de la Dictadura, se traslada a la ley ese supuesto derecho de acceso a los fondos a archivos públicos y privados y se reinsiste en la adecuación del Archivo General de la Guerra Civil Española. ¿Qué es lo que ocurre? Por más que ya se estaba hablando de políticas archivísticas de memoria, en realidad esta ley no las contiene. O sea, la Ley de Memoria Histórica dejó pasar la oportunidad de ser realmente una ley que integrara los archivos en el centro de la memoria. Esta frase que hemos seleccionado y que tenemos abajo es un poco un resumen de lo que dice esa normativa internacional a la que luego aludiremos, y es que los archivos tienen que ser una de las modalidades de reparación disponible de las víctimas y de sus familiares. Y lo que ha apuntado Tamara y lo que tenemos que tener claro es que hay que establecer estrategias de archivo que conviertan la consulta de estos documentos en un ejercicio de reparación, que es un poco lo que decía ayer Guillermo en su ponencia. Las estrategias de archivo, convertir estos archivos en elementos de reparación, es una tarea que tenemos que hacer los archiveros. Es una tarea nuestra y es una tarea de activismo archivístico. A los archivos en el centro de la memoria. Hemos pasado de la memoria de los archivos a los archivos en el centro de la memoria. Sabemos que la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Memoria Histórica de 2007, tuvo un recorrido corto. El cambio de legislatura de un gobierno de corte progresista a uno de corte más conservador, por llamarlo de alguna manera, supuso eliminar los fondos que podían desarrollar esa ley y sobre todo, lo estamos viendo ahora en las comunidades autónomas donde ha vuelto esta opción conservadora de la política a gobernar, en dejar de darle importancia a las políticas de memoria en general. Cuando se produce otra vez un cambio legislativo que vuelve a poner a un gobierno progresista en el gobierno, se vuelven a retomar las políticas de memoria y se intenta o reformar o cambiar la ley de memoria y nos encontramos que en 2020 se presenta el anteproyecto de ley de memoria democrática.
En ese momento estábamos todos confinados, lo recuerdo que era el COVID, y entonces las charlas online en todas las actividades, pues en todas las facetas de nuestra vida se prolongaron, y una de las charlas que se hicieron en Archivos de Andalucía fue justo en el momento que se había presentado el anteproyecto de ley, y las asociaciones de archiveros, allí representados ahí, porque era una charla sobre el nuevo anteproyecto de ley de memoria democrática, pues se veía que las asociaciones de archiveros y los archiveros decíamos, bueno, pero aquí ¿qué pasa? Porque en este anteproyecto no nos gusta lo que hay, porque ahora lo veremos. Lo que nos están presentando no es muy parecido a lo que habían en la de 2007. Esta diapositiva, que vuelvo a ella, estamos poniendo en paralelismo cómo el anteproyecto de ley de 2020 trasladaba completamente todo lo que ponía en la de 2007. Y hemos dicho, oye, no, en 2007 a lo mejor no, pero ahora ya no lo vamos a pasar. Ahora ya hemos tenido un informe de Pablo de Grave, ha salido la Convención Internacional de Lucha contra la Impunidad. Esto ya no puede ser lo mismo. Y entonces ya dijimos, algo hay que hacer. Y algo que hay que hacer es que vamos a ponernos todos de acuerdo en plantear unas modificaciones a ese anteproyecto de ley donde podamos incluir ese conocimiento que tenemos los archiveros de nuestra profesión. Y, bueno, pues la iniciativa parece que se adjudicó de alguna manera así extraña a una asociación a la que tengo el privilegio y el honor de pertenecer, que es Archiveros Españoles en la Función Pública, y se realizaron una serie de aportaciones que luego se pasaron a otras organizaciones de archiveros, como Archiveros de Cataluña, la Asociación de Archiveros de Cataluña, la Asociación de Archiveros de Andalucía, participó bastante, y entre todos consensuamos unas medidas que luego también se pasaron a asociaciones memorialistas y asociaciones de historiadores, y más de 40 colectivos pedimos que en la Ley de Memoria se garantice el acceso a los archivos de la Guerra Civil y el franquismo. Tuvo una cierta repercusión mediática que también buscamos nosotros. Esa forma parte del activismo de la profesión, que es lo que aludía María también al principio, María del Olmo, esta mañana. Las propuestas pues están en lo mismo, un documento me parece que eran 25 o 30 páginas, ¿no?, más o menos, que trabajamos a contrarreloj, como se hace todo en las asociaciones, pues proponía redacciones alternativas, proponía adiciones de contenido y también supresión de contenido, sobre todo esa ocurrencia de regular los archivos presidenciales, de la que hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué objetivos se buscaban? Pues el establecimiento de un régimen específico de acceso a los documentos del censo de fondos documentales para la memoria democrática. Es lo que decíamos, lo que decía antes. En España no hay un solo archivo de la Guerra Civil. La Guerra Civil y la dictadura duraron 40 años. Es imposible no encontrar un archivo en España que no tenga fondos documentales relacionados con la Guerra Civil y con la dictadura. Entonces, no hay un solo archivo de la Guerra Civil. Es que ni falta que hace, es lo que decíamos en esa entrada de blog. Pero sí conocer cuáles son los fondos documentales que se aplican ahí. Y se pedía eso, que fuera, como tú has dicho, universal, libre, gratuito y unificado, con acceso legítimo a datos personales de terceras personas si fuera necesario, que incluiría un régimen sancionador y que se tuvieran en cuenta que los documentos que demuestran violaciones de derechos humanos no puede ser de aplicación ninguna restricción ni por cuestiones de protección de datos ni por cuestiones de seguridad de la información o secretos oficiales. ¿Cuáles son esos avances? Ya vemos que en la redacción final de la ley, muy distinta a la prevista en el anteproyecto, ya se habla de otra manera, ya no son unos títulos tan simples, están más desarrollados, y no solo se habla de archivos en la sección de archivos, documentos y otros recursos, que es muy importante que haya una sección, y además en el apartado de políticas de memoria, porque hay que tener en cuenta que la importancia que ha adquirido ahora mismo está equiparable el acceso a la información o la búsqueda de la verdad, porque es en lo que nos amparamos, en la búsqueda de la verdad, es el derecho a la verdad, que también aludía Tamara, está al mismo nivel que lo que es las fosas. O sea, las medidas principales para conseguir los objetivos de no repetición, de reparación y de conocimiento y de acceso a la verdad, del derecho a la verdad, son la abertura de las fosas y el acceso a los archivos. Son las dos medidas principales de la ley, hay que tenerlo en cuenta. Pero además de esa sección segunda, al tema del acceso a los archivos se afectan también disposiciones adicionales importantes y disposiciones finales de la ley. Incluso dentro del artículo de la ley hay cuestiones que no entran tampoco en esto y también afectan al acceso. Ya lo veremos. Esta es la parte en que vamos a hablar de los avances en materia de acceso en la Ley 2022 de Memoria Democrática. Vamos a ver cuál es el qué, quiénes, cómo, para qué, y vamos a ver ahora qué pasa. Este es un esquema básico, lo vamos a desarrollar, pero veis que la medida principal que favorece el acceso
a los fondos documentales que demuestran violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, garantizan el acceso a la documentación que garantiza esa verdad, ese derecho a conocer lo que pasó, pues es tener controlados los fondos documentales de la memoria democrática que hay en todos los centros de archivo. Vamos a ver quiénes y vamos a ver cómo, ¿vale? La creación del Fondo de Fondos Documentales para la Memoria Democrática, que era la principal reivindicación de las asociaciones de archiveros y que no aparecía en el anteproyecto de ley de 2020, está regulada en ese artículo 27 que tú has apuntado al principio y está regulado en esos apartados que están ahí, el 7 y el 8. Exige colaboración entre los Ministerios de Cultura y Presidencia, ahora, perdónenme, la desactualización, administraciones, me parece territorial, ¿no? Administración territorial, es que he hecho la diapositiva justo antes del cambio de la formación de gobierno. Preveía la integración en un año de ese censo de fondos documentales en el censo de patrimonio documental de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que sabéis que el responsable es el Centro de Información y Documentación de Archivos, el CIDA, dependiente del Ministerio de Cultura, y prevé la inclusión de documentación pública o privada producido o reunida entre los años 1936 y 78, además de la generada por organizaciones y asociaciones en un rango de tiempo más amplio. También exige que el mantenimiento y puesto a disposición sea online, de tal manera que se ha conseguido eso que se pedía inicialmente de una consulta unificada de instrumentos de descripción y repositorios en acceso abierto. Esto en el papel y en la ley. Ahora tendremos que ver si esto se ha cumplido o no, eso lo vamos a ver más adelante. Pero de entrada, las herramientas disponibles para ello son, como decía, el instrumento legal previsto ya en otra legislación de control del patrimonio documental español, que es el Censo Guía de Archivos de España y de Iberoamérica, y luego por parte del organismo anteriormente responsable de memoria democrática, que era el Ministerio de Presidencia, también disponen de una guía de fuentes documentales de memoria democrática. Luego hablaremos de esto. En el apartado de quiénes tienen derecho a acceder a esta información, pues el artículo 27 da para mucho, pero luego también hay que ver otros artículos de la ley. Hay, digamos, como un régimen doble de acceso, pero en realidad es uno, ya veremos por qué. En cierto modo, el artículo 27, con su largo articulado, establece un régimen general de acceso que se aplica a toda la ciudadanía, todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a los documentos de archivo, esos son los artículos 27, 1 y 2, ¿vale? Y ese sería el acceso general a toda la ciudadanía, que incluye, en cierto modo, un acceso, digamos, a especialistas, que no está en ese artículo 27, sino que está en el artículo 25, que es en el que la Ley de Memoria Democrática de 2022 dedica al Centro Documental de la Memoria Histórica. Pero en un apartado, en el apartado 3 de ese artículo 25, aquí lo ideal sería tener la ley e irlo comprobando, pero bueno, ese artículo 25.3 habla de la necesidad de establecer estudios y hacer investigaciones sobre lo que ocurrió para garantizar el derecho, el acceso a lo que ocurrió, al derecho a la verdad que estamos siempre buscando garantizar. Entonces, digamos que legitima también ese acceso a especialistas, hablamos de investigadores, o lo que, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura siempre se ha dicho que, digamos que hay como un derecho acrecido de acceso al que tiene la condición de investigador, o de investigaciones científicas o académicas o estadísticas, que eso también lo dicen en otros sitios. Pero luego hay, digamos, un régimen específico para las víctimas, y es que en el artículo 3.1, claro, en el artículo 27 habla de que todas las personas tienen derecho a acceder a la documentación donde pueden encontrar información sobre su condición de víctimas, o que acrediten o puedan acreditar su condición de víctimas. Entonces hay que saber qué considera la Ley de Memoria Democrática víctima. Y para eso nos tenemos que ir al artículo 3. Y la definición de víctimas es casi más larga que la definición de acceso, ¿vale? Incluye, y hemos hecho un esquemita así, personas físicas, en el artículo 3.1, individuales, y hace una relación de 13 tipologías distintas, que si la ven en la ley, pues incluye pues, las que pasaron en campos de concentración, los que estuvieron en batallones de trabajadores, los que fueron fusilados, las asociaciones, la mujer, el no sé qué. Pero es que el artículo 3.3 amplía esa condición de familiar al 4º grado por consanguinidad o afinidad. Se considerarán víctimas y, por tanto, objetivo de esta ley,
los hijos, los nietos, los bisnietos, los tíos abuelos, hasta los yernos y los primos. Esta ampliación supone que cualquier familiar de víctima hasta cuarto grado por consanguinidad o afinidad es víctima a los efectos de esta ley de memoria. Pero no solo personas físicas. El artículo 3 considera como víctimas de la guerra civil y del franquismo también a personas jurídicas. El 3.5 habla de organizaciones tan amplias como administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, organizaciones, asociaciones. Y en el 3.6 habla incluso de comunidades territoriales, culturales y lingüísticas. Esta ampliación del concepto de víctima supone que hay que buscar mucho, hay que rebuscar mucho para que alguien en este país no sea considerado víctima de la guerra civil y del franquismo, lo cual es coherente con lo que dijo María del Olmo esta mañana, si es que el 52% de la población fuimos víctimas del franquismo simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, hay un doble, digamos que hay como dos sistemas de acceso distintos, pero vamos a ver que son diferentes pero no tan distintos. Ahora pasamos a la parte del cómo. Decíamos que el acceso que se garantiza es universal, gratuito, unificado y vamos a ver si libre de la aplicación con posibilidad de acceso a datos de terceras personas y si se le aplica o no la legislación de secretos oficiales. En el acceso general pues está recogido en esos artículos que decimos. ¿Acceso universal cómo se garantiza? Parece muy fácil, se dice muy bien, pero claro, ahí es donde entran esas previsiones de la Ley de Adquisición, Protección y Difusión de los fondos documentales de archivos públicos y privados. Eso no supone más que decir, hay que meter fondos y medios para identificar, describir, ordenar y poner a disposición de la gente los fondos documentales. De nada sirve tener un censo de fondos documentales si no tenemos medios personales, materiales y económicos para poder identificar los fondos, ¿vale? Esas son las previsiones que garantizan el acceso universal. Además, a la consulta y a las copias. Gratuito. Siempre ha sido el acceso a los archivos gratuito. Lo que siempre se ha cobrado, por así decirlo, han sido las reproducciones. En el sistema de acceso general, esa gratuidad de ese acceso gratuito se refiere a lo que es efectivamente el acceso. Y lo que te dicen es que para fomentar aún más ese acceso se tiene que fomentar la autocopia y se tiene que formar la gratuidad de las copias electrónicas. Esto tiene sentido. Antes, lo que se cobra por precio público es el coste de reproducir el material en papel y el tóner antiguamente las fotocopias. Y ahora mismo esa justificación pues decae un poco porque fotocopias se hacen, no digo yo que no se hagan, pero es muy minoritario el uso de la fotocopia. De hecho, la fotocopia debería desaparecer de nuestra vida, pero todavía no pasa. Pero esos precios públicos son para compensar el coste. En el momento que pasamos a una digitalización, que ya tiene otros, y ofreces copias digitales, esas copias digitales no son más que réplicas que podías dar libremente a los ciudadanos. Y eso es lo que dice la ley, que así se garantiza el acceso, tanto al acceso como la obtención de copias. Y fomentar la autocopia, que aquí no vamos a entrar bueno, lo podemos discutir luego, pero esas autocopias tienen unas características en la mayoría de los centros y luego otras particulares en los archivos dependientes de cultura. Eso lo vamos a dejar, si queréis, para el debate. Acceso unificado y online. Pues eso es lo que decíamos. Fundamentalmente se ha cumplido con el censo guía. ¿Qué es el censo guía? Es un repositorio de archivos de España y Iberoamérica, en este sentido nos interesa la parte de España, que incluye toda la información de los archivos, todos sus cuadros de clasificación y en la medida que los archivos que forman parte del CIDA han facilitado información sobre sus fondos documentales contextualizados o más descritos, también los incorpora. Entonces, esa sería la forma unificada de acceder a ese censo de fondos documentales. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no todos los archivos tienen la capacidad de proporcionar al CIDA la información al nivel de detalle que quisiéramos todos, por las faltas de personal y de material estructurales de los archivos. ¿Qué pasa con el acceso a datos de terceras personas? Claro, para poder saber, para poder reconocer a una víctima también hay que saber que había victimarios. Y normalmente la documentación, sobre todo la de carácter judicial, como decía Tamara, y también las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, un atestado de una detención no solamente aparece el nombre del detenido, la víctima, suele aparecer el nombre del que firma, y ese es el victimario. Hasta ahora, hasta la Ley de Memoria Democrática, la obligación era solicitar
permiso a esa otra persona que aparecía en tu parte de detención, vamos a poner un tipo documental muy sencillo, digamos es el papelito donde que fulanito fue detenido por menganito y se le llevó a tal sitio. Pues ese menganito teníamos que solicitarle autorización para consultarlo o esperar a la regla famosa de la ley de patrimonio de los 25 años de la muerte, que vete tú a saber si ese señor estaba muerto o no, que es que saberlo también es otra historia, o a que pasarán 50 años. Bueno, eso se mantiene así, ¿vale? Pero claro, ahí entra la Ley de Protección de Datos y también el Reglamento de Protección de Datos. Y ahí tenemos siempre que el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el artículo 26, garantiza la licitud del tratamiento ulterior de los datos, ulterior al tratamiento para el que fueron autorizados, con fines de archivo, investigación histórica, científica o con fines estadísticos. Ahí digamos que hay una puerta de apertura a una posibilidad de acceso, aunque sea minimizado, que es lo que dice el reglamento, no anonimizado. Se puede anonimizar o minimizar, y luego lo veremos más adelante, a esa documentación de terceras personas. Digamos que ese acceso sería legítimo con fines de archivo, investigación y estadísticos. Libre de aplicación de la Ley de Secretos Oficiales. Todas las exenciones de acceso están basadas en la defensa nacional y la seguridad del Estado. Lo único que se ha conseguido en este momento es que ya haya un consenso que se refleja en el preámbulo de la Ley de Memoria Democrática y en su disposición final sexta, de que la Ley de Secretos Oficiales del año 1968 no es de aplicación retroactiva, con lo cual no se puede considerar clasificada la documentación anterior a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales. Y ese es el único camino de poder ver documentación que contenga marcas de clasificación. Si son anteriores al 68, hay un consenso que no una norma, un consenso que no una norma que lo diga, que se puede consultar libremente, aunque se supone que precisa una autorización, toda la documentación que no está legalmente clasificada porque es anterior al 68. ¿Qué ocurre con las víctimas? Que a esta panorámica general del acceso, la Ley de Memoria Democrática les amplía los derechos a ese concepto ampliado de víctimas, porque las víctimas además pueden obtener gratis copias de documentos que les conciernan. Las víctimas, además, tienen que ser gratis esas copias a las víctimas. Ese censo unificado es lo mismo, y en el tema de la aplicación de las restricciones de la Ley de Protección de Datos tenemos la clave, digamos, la medida más importante de esta ley es esa disposición final octava, que es lo que dice que las víctimas tienen derecho a acceder a la documentación que les concierne para saber que son víctimas sin tener en cuenta la aplicación, sin que se tenga que aplicar la norma del artículo 57.1c de la Ley de Patrimonio, que es la famosa de los 25-50 años. Es decir, para poder acceder a los datos de los documentos que pueden demostrar tu condición de víctima, deja de tener aplicación la norma de minimizar o anonimizar. Es matizable y lo veremos. Y con la Ley de Secretos Oficiales tenemos lo mismo. Lamentablemente, seguimos en una norma que diga claramente que los documentos que evidencian violaciones de derechos humanos no pueden tener ningún límite de acceso basado en protección de datos ni en normas de seguridad de la información o secretos oficiales. Eso todavía falta, ¿de acuerdo? Perdón. Ay, un momentito. Aquí. El para qué. Aquí es donde vamos a hablar de cuál es la finalidad de este derecho de acceso, aparte de conocer lo que es el derecho a la verdad, y es la gestión de las políticas públicas de memoria. ¿Cómo se gestiona una política pública de memoria? Teniendo un censo de víctimas. O sea, ¿cómo se aplican las medidas de reparación? Sabiendo a quién se tiene que reparar. ¿A quién se tiene que reparar? A esas víctimas que hemos dicho del artículo 3. ¿Cómo se sabe que son esas víctimas? Creando un registro de víctimas y un censo de víctimas. Y para esa finalidad, que está en el artículo 9, se establece en la disposición adicional 10ª de qué manera esa recaptación de datos y ese tratamiento de datos, que no dejan de ser datos recabados de archivos y de otras fuentes, que acaban siendo un conjunto de datos personales estructurados, de qué manera se puede autorizar ulteriormente su tratamiento. Y esa disposición adicional 10ª, que está redactada íntegramente por la Agencia Estatal de Protección de Datos, habla de que la legitimidad del tratamiento está
en los fines de la ley, la recuperación de la memoria de las víctimas y la garantía de la efectividad de los principios de verdad, justicia y reparación, que la base jurídica del tratamiento es, como habíamos dicho, del Reglamento de Protección de Datos Europeo, el interés público con fines de archivo, de investigación científica o histórica y con fines estadísticos, y establece además una serie de medidas específicas para garantizar esto, que en el caso de España casi que las necesitábamos, que nos las reiteraran. Por ejemplo, el uso legítimo de datos de funcionarios públicos, y en esto María del Olmo nos puede contar su experiencia, que es muy enriquecedora. Es lícito la publicación, el tratamiento de los datos de funcionarios públicos en sus funciones públicas. María es una de las víctimas de la demanda colectiva que hizo el heredero del fiscal que participó en el procedimiento judicial sumarísimo contra Miguel Hernández, el famoso caso Baena Tocón. De eso le dejamos a María que hable luego. En el tema de la minimización de datos que establece el Reglamento de Protección de Datos Europeo y nuestra, de aquella manera transpuesta Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, dice que es la minimización de datos que pide para ese interés público con fines de archivo, se hará salvo que ponga en peligro las medidas necesarias para conseguir la reparación y la efectividad de los principios de reparación. Es decir, si minimizando evitas identificar, por ejemplo, a los victimarios, no minimizas, te permite no aplicar esa norma de minimización. Hay que tener en cuenta que tenemos que ajustarnos siempre a la ley, pero buscar las formas de poder favorecer el acceso. Limita también el derecho de supresión de datos, o sea, los derechos ARCO los conocemos, pero para los fines de esta ley, que es la recuperación de la memoria de las víctimas, la gestión de políticas públicas de memoria, ese derecho de supresión de datos está limitado a que no ponga en peligro la garantía de la efectividad de los principios y la recuperación de las memorias. Es decir, tú no puedes elegir eliminar de tu historia tu condición, por ejemplo, de victimario. Y yo estoy hablando siempre en términos de impunidad. Si os dais cuenta, hay muchas razones por las cual quieras eliminar, que tengas derecho a rectificar o a eliminar tus datos, y eso es lo que se llama el derecho al olvido, o mal llamado derecho al olvido, en el Reglamento de Protección, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, o la cancelación de datos. No lo puedes hacer si eso evita las finalidades de la ley. Y nos tiene que afirmar la ley una cosa que la transposición del Reglamento Europeo de Protección de Datos a la legislación española no tuvo en cuenta, y es declarar que es lícito el tratamiento de protección de datos de personas fallecidas. Es decir, que la protección de datos se aplica solamente, las limitaciones de acceso por protección de datos personales solo son de aplicación a personas vivas. Es que la ley española, la Ley Orgánica Española de Protección de Datos no dice eso. Habría tenido que venir a la Ley de Memoria Democrática a decírnoslo. Aquí nos han hecho unas cláusulas de salvaguarda bastante interesantes. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el estado de la cuestión y cuáles son las propuestas de actuación? Hay que tener en cuenta el contexto. Posponer a un año de vigencia de la ley un montón de medidas de los archivos, habiendo disuelto las Cortes, habiendo hecho elecciones, un nuevo gobierno, y menos mal que la primera no ha habido que ir otra vez a elecciones, pues no es el contexto más adecuado para un desarrollo incluso reglamentario de una ley que tiene un solo año, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, eso forma parte del contexto. El otro contexto es coyuntural. Pero el otro problema es estructural. Estructuralmente en los archivos tenemos unas carencias de medios materiales humanos que hacen imposible que algunas de las medidas previstas en la Ley de Memoria Democrática se puedan completar en el año que prevé. ¿Vale? Estamos haciendo un análisis del primer año de vigencia de la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué pasa con el censo de fondos documentales? Pues efectivamente, si la ley daba un plazo de un año para la integración del censo de fondos documentales de memoria democrática en la herramienta que es el CIDA de control del patrimonio documental español, pues sí, el CIDA ha hecho el esfuerzo de crear una pestaña y una etiqueta de fondos documentales de memoria democrática. Vamos a la página del CIDA y lo vemos. Realmente han hecho la parte, entre comillas, fácil, es etiquetar todos los fondos documentales entre el año 36 y entre el año 78 de todos los archivos. Ahí está lo fácil. Y es lo que puede hacer el CIDA. Porque la otra parte, como decíamos, lo tienen que hacer los archivos que proporcionan la información al CIDA. No es lo mismo los medios que tienen archivos históricos provinciales consolidados o archivos municipales consolidados o archivos estatales a los que tienen, pues lo que tú has dicho, los territoriales de justicia o archivos privados, porque también entran los privados, ¿vale?
también entra un archivo privado de una fundación determinada, que puede tener menos personal, en la medida que esos centros de archivo tienen más profesionales y más medios para poder proporcionar más datos para que esa inclusión que realmente han cumplido con la ley, pero sea realmente eficaz, que podamos tener un acceso unificado y online a toda la información, no solamente el cuadro de clasificación y la dirección y el teléfono y cómo pedir, sino también a los fondos documentales estrictos, a la contextualización de esos fondos y a la potencialidad de esos fondos para constituirse como herramientas de lucha contra la impunidad y herramientas de reparación. Pero para eso se necesita no solamente el paso del tiempo, sino también poner más dinero y más. Eso está claro. En cuanto a cómo se ha llevado la aplicación o si sabemos cómo después del primer año si se ha aplicado tanto la exención de aplicación de las restricciones del artículo 57.1c de la Ley de Patrimonio Histórico Español, esto de que tienes posibilidad de acceder a datos de terceras personas sin aplicar esa norma, o si has obtenido copias gratuitas, como te exige la ley, pues es que no tenemos datos, porque como hablábamos de la estadística, que por fin se consiguió meter en las estadísticas de archivos la perspectiva de género, cuántos archiveros hay, cuántas archiveras, cuántos usuarios hay, cuántas usuarias. Son las estadísticas de archivos, al menos las que yo conozco, que son las de cultura, las de defensa. Pues sí, que aparece, pero no hay una pestaña que diga cuántas personas han solicitado, porque llevamos un año de vigencia de la ley, cuántas personas han solicitado la gratuidad de las copias o cuántas personas han solicitado el acceso a datos de terceros sin necesidad de esta aplicación. No tenemos datos, con lo cual solo podemos hacer previsiones. Pero es que tampoco tenemos la constancia de que los usuarios, las víctimas, es decir, a quien se dirige la ley, sean conscientes de que tienen estos derechos, tanto de acceder a datos de terceras personas sin tener que justificar, sin tener que presentar. Normalmente cuando vas a un archivo y quieres consultar datos de terceras personas, tienes que traerme la autorización con la copia del DNI, copias del DNI que son poco justificables desde el año 2006, como sabéis, que ya hicieron una norma que no se tienen que solicitar copias a los ciudadanos del DNI, pero aún persiste. Tienes que traerme autorización de la tercera persona que te permite tal, y en los formularios que les damos cuando piden reproducciones, las son conforme a esta normativa, en defensa una, en cultura otra, en cada ayuntamiento, seguramente que en Girona todavía tenéis la normativa de tasas, a lo mejor vosotros no porque sois maravillosos, pero las reproducciones, los precios públicos, que no son tasas, discúlpenme, la normativa de precios públicos por reproducción existen en todos los centros. Pero ahí no les decimos ni en el papelito que dice que tienen que pedir permiso a terceros, ni en el papelito que dice que tienen que pagar, se les advierte en ningún momento que conforme a la Ley de Memoria Democrática, y si ustedes se consideran víctimas, tienen la posibilidad de solicitarlo gratuitamente o tienen posibilidad de acceder a estos datos sin pedir permiso. Eso es una cosa que se podía hacer de una manera muy sencilla, incluyendo esa información para los usuarios, porque si no tenemos datos de si se pone en marcha o no y los usuarios no saben que tienen esos derechos, pues no los van a ejercer. Entonces, claro, ¿cuáles son las propuestas de actuación? Pues incluir esos ítems en las estadísticas y memorias de los archivos, informar a los usuarios, y lo tenemos que hacer nosotros, de que tienen esos derechos y que los pueden ejercer, y usar una declaración responsable de las de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Declaro responsablemente que cumplo con los requisitos que establece el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática a la hora de solicitar acceso a datos de terceras personas sin necesidad de minimización o anonimización o sin necesidad de requerirles el permiso o de aplicar los plazos y de la gratuidad de las copias. Una declaración responsable, es bastante sencillo. No hace falta esperar más instrucciones ulteriores. Con todo, tenemos, digamos, en los archivos del Ministerio de Defensa ya hay una instrucción que emitió la Secretaría General Técnica, que es el organismo en el sistema archivístico de la defensa, dedicado a estas cuestiones, que es el que tiene capacidad de dar una instrucción de cómo hay que aplicar la Ley de Memoria Democrática a la gratuidad de las copias, a la aplicación de la exención de esta de protección de datos y a otra cosa que no hemos hablado, que es la nulidad de las resoluciones condenatorias y de la ilegitimidad de los tribunales. Hay también una cuestión de la Ley de Memoria Democrática que es también un avance respecto a la memoria histórica, y es que no solo declara la ilegitimidad de los tribunales, sino la nulidad de las sentencias y la ineficacia de las resoluciones que aplica de los organismos represores. Entonces, claro, la gente cuando quiere acceder al expediente de su abuelo que fue represaliado, lo que quiere saber es que eso es nulo. Y eso, claro,
¿Se necesita una instrucción para hacer una diligencia? Quiero decir, las diligencias es una cosa muy frecuente y muy común en cualquier registro civil. Se hace una diligencia, se puede hacer al margen, se puede hacer en una hoja aparte, pero tampoco necesitamos una instrucción interior para diligenciar diciendo, conforme a la Ley de Memoria Democrática, el artículo 5, esta sentencia ya no tiene ninguna validez. Simplemente es hacer una diligencia, como se hacen tanto. Entonces, claro, cuando algunos dicen, no, es que no hemos hecho instrucciones, no se ha reglamentado, no, si es que ya hay elementos que ya existen en el derecho y son aplicables directamente, como la declaración responsable o las diligencias, para poder aplicar la norma sin ulteriores instrucciones, aunque es cierto que es bueno que se tengan porque tendrán más respaldo jurídico. ¿Qué pasa con el tema de los secretos oficiales? Pues la posibilidad de acceso es muy limitada. Y en esto sí que se dieron prisa. La ley en la disposición final séptima decía que en el plazo de un año de la entrada en vigor de esta ley se presentará una nueva ley de secretos oficiales. Vaya que se dieron prisa, que lo hicieron en agosto, cuando estábamos todos de vacaciones. En Italia lo llaman ferragosto. ¿Vale? Claro, y nos presentan una ley de información clasificada. Y nos vuelven a alterar a todas las asociaciones de archiveros y volvemos a hacer la misma que con la Ley de Memoria Democrática. Todos son uno como fuente de vacuna a plantear alegaciones. Porque esa ley era, bueno, afortunadamente en este caso, y yo lo voy a decir así, afortunadamente nos vino el cierre del Parlamento y las elecciones, porque si hubiera sido la tramitación de esa ley de información clasificada, viene mal. ¿Qué ventaja tenemos ahora? ¿Qué propuesta es ahora? Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que, ahora cuando se vuelva a constituir el Gobierno y ahora que por fin, ya después de 14 años, hemos conseguido asumir el convenio de Tromsø y incorporarlo a nuestra legislación, pues basándonos en ese convenio de Tromsø y en los principios de Swan, que es en los principios de acceso a la información y de la seguridad de la información, que es un convenio, una convención internacional en la que los archiveros basamos nuestras reclamaciones en esa propuesta que hicimos de modificación del anteproyecto de ley de información clasificada, a ver si la nueva propuesta de ley de sustitución de ley de secretos oficiales tiene en cuenta esos convenios y sale algo mejor, porque lo que venía realmente no era lo que nos gustaba. Y todo esto es lo que es el acceso, pero hay otras cuestiones también que afectan al acceso y que no lo hemos tratado ahí. Decíamos que una de las modificaciones que pedían las asociaciones era evitar meterse en una cosa que ya estaba regulada. En el anteproyecto de ley de memoria democrática, el primero, el de 2020, decía que había que crear una fundación pública para gestionar los archivos de las presidencias democráticas. Bueno, era una forma, un intento de decir, vamos a coger la Fundación Felipe González y la vamos a meter de alguna manera con calzador. Esto dicho así, lo vamos a decir así claramente. Era una forma de intentar ver qué pasa con los archivos de las presidencias del Gobierno. ¿Son documentación distinta de toda la demás? No. ¿Y por qué lo tenemos que meter en una ley de memoria democrática si se supone que son los presidentes democráticos? Digamos que era una ocurrencia que por alguna razón entró en el anteproyecto de ley. Creemos que es una razón interesada y espuria desde nuestro punto de vista, porque los archivos presidenciales no son documentación distinta a la documentación pública. Hay una regulación en vigor, que es la Ley de Patrimonio Histórico Español, que la firmó el mismo presidente que luego se llevó la documentación a su casa, que dice que no te puedes llevar la documentación presidencial a tu casa, sino que la tienes que dejar en el archivo de referencia o a tu sucesor. Y luego está el Código Penal, que en el artículo 413 dice que si te llevas la documentación pública a tu casa estás cometiendo un delito. ¿Qué necesidad hay de meter en una ley de memoria democrática esto? Digamos que ante la presión pues lo han dejado en que en el plazo de un año se verá de qué manera. Bueno, ¿por qué? En el plazo de un año, si ya tienes ya legislación desde el año 84 y desde el Código Penal vigente, que no lo has hecho porque no has querido. Aquí hay cuestiones que no son técnicas, son políticas, hay que tener en cuenta esto. Aquí no hay propuestas, aquí hazlo ya, es que ya lo tenéis que haber hecho ya. ¿Vale? Acceso a las actas de defunciones del registro civil. La disposición adicional cuarta lo que dice es que hay que facilitar el acceso a las actas de las defunciones del registro civil porque supuestamente así podíamos saber si habían pasado los 25 años de la muerte del señor o los 50, para no tener que aplicarlas de los 50 años. Y se trataba de utilizar las plataformas de intermediación de datos que existen ya en la Administración para que pudiéramos consultar si esa persona estaba difunta o no. La idea es buena. En la práctica, esa plataforma lo que te pide es que accedas por fecha de defunción o por número de DNI. Entonces, si lo que buscamos es saber si está fallecido o no, la fecha de defunción es difícil.
Y si es un fallecido antes de que se pusiera en marcha el DNI, pues también es complicado. La idea sonaba bien, ¿verdad? Vale. Sí que se consiguió incluir el régimen sancionador, eso fue un triunfo, porque no existía el régimen, en el anteproyecto inicial del régimen sancionador de la Ley de Memoria Democrática no incluía ninguna previsión respecto a la destrucción o apropiación indebida de fondos documentales de memoria democrática o el incumplimiento de las obligaciones de patrimonio documental, es decir, financiación, conservación, descripción, custodia, y eso se incluyó. Y luego está el papelón, lo de reiterar otra vez una cosa que también estaba regulada. Un plazo de 1 año da la Ley de Memoria Democrática para que todos los archivos tengan identificados los fondos documentales procedentes de incautación que hay que devolver a los organismos productores. Esto viene de que en el año 2005 se hizo la regulación, que además de crear el Centro Documental de la Memoria Histórica, decía lo de la devolución de los papeles de Salamanca, Cataluña, que generó toda la polémica que todos recordamos. Eso ya está regulado ahí. Luego se reguló también otra vez por ampliar eso no solamente a la Generalitat de Cataluña, sino a todo el país, y ahora lo volvemos a sacar. Volvemos a lo mismo, pasa lo mismo que con los archivos presidenciales. Ya hay una normativa previa, esa necesidad de identificación, la mayoría de los archivos, los afortunadamente seleccionados, pero pocos archivos que disponemos de documentación incautada, ya la tenemos localizada. Y ya lo que hay que poner en marcha son los plazos de devolución determinados. Te gustará más la norma, no te gustará, pero si hay una norma que lo dice, hágase, no necesitas meterla otra vez. Pero bueno, digamos que es una reiteración. Ya saben ustedes que las reiteraciones de las normas lo que implican es la desobediencia de las previas, ¿vale? ¿Y esto qué relación tiene? Pues esto al final lo que se trataba, y el título de la ponencia es la que es, no es hablar del derecho de acceso a los fondos documentales, esas que hemos hablado, sino el camino hacia la consecución de políticas archivísticas de memoria democrática en España. Garantizar el acceso a los fondos documentales que evidencian violaciones de derechos humanos y, en este caso, tu condición de víctima, es fundamental para conseguir llegar a ese conocimiento de la verdad y a esa necesidad de reparación, de no repetición y a esas políticas de gestión de la memoria. Pero llegar a una política archivística de memoria democrática exige algo más. Exige realmente asumir dentro de esas políticas de memoria la normativa internacional de los principios de protección y promoción de los derechos humanos, la lucha a la impunidad, que es el informe que dice que esto está entresacado, que los documentos de archivos no pueden tratarse como un objeto pasivo, que juegan la función central en la promoción y relación de la verdad. Este es el informe de Pablo de Grave, que tampoco podemos meternos en ello porque no nos da tiempo, que el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos y que hay que adoptar las medidas. Esto sigue un poco se ha aplicado, pero no hemos llegado, por ejemplo, a reconstruir, por ejemplo, situaciones como recuperar la jurisdicción internacional, la vigencia que en España la tenemos todavía suspendida, sigue la vigencia de la ley de amnistía, pese a lo que diga la ley de memoria democrática, sabemos que muchas reclamaciones decaen por el tema de la vigencia de la ley de amnistía. Digamos que hay que trabajar más. Se ha avanzado, pero no se ha llegado. Para eso habría que haber hecho, y en esto yo siempre pongo este ejemplo, esto sí es una política archivística de memoria democrática en España. Hay que dar un paso adelante más. El acceso está bien, pero hay que tomar pasos que den más adelante. Y yo pongo siempre esto de ejemplo, y es esta ley del Parlamento de Cataluña, que la tienen íntegra en la pantalla, no hay que quebrantarse mucho la cabeza en cuanto a la legislación, lo que hay que trabajar es en realmente lo que dice esta norma, que es la ley que el Parlamento de Cataluña hizo en 2017 sobre reparación jurídica a las víctimas del franquismo. Ya voy directamente a la reparación, ya no me ando con bobadas. Voy directamente a la reparación efectiva. ¿Cómo lo hago? Ellos declararon nulas las sentencias antes que la ley de memoria democrática. O sea, en el Estado español hemos ido por detrás de lo que hizo ya la Generalitat de Cataluña en el 2023. En el 2017. Siempre se circunscribieron al ámbito de las 4 provincias catalanas y a la vigencia de los documentos de la auditoría de Agra de la 4ª Región Militar, que están en el Tribunal Militar Territorial correspondiente, ¿vale? Y son la de las 4 provincias catalanas. Pero ya decían que la disposición primera era que se autoriza al Archivo Nacional de Cataluña a elaborar y hacer pública una lista de procesos instruidos, sentencias adoptadas y todo eso.
vemos aquí que se coge un instrumento de descripción o un instrumento de control, más de control que de descripción de un archivo, y se convierte automáticamente, por vía de la ley, en una herramienta de reparación, porque esas personas automáticamente ya van a conseguir ese certificado de reparación que daba la Ley de Memoria Democrática, la Generalitat de Cataluña. Hay que dar ese paso más, hay que llegar a poder modificar. Aquí no hemos llegado todavía, no hemos incluido todo eso. La Ley de Memoria Democrática también incluye en un apartadito ahí casi escondido y que se negoció en el último momento y de penalti porque había que sacar la Ley de Memoria Democrática rápido porque se veía que la cosa... y lo metieron ahí con calzador, una especie de comisión de la verdad que además se ampliaba, si lo recuerdan, a la transición y que fue introducida por Bildu. Pero no tenemos una institución de justicia transicional en España todavía que es uno de los objetivos, además, también de esas políticas de lucha contra la impunidad. Entonces, sí se ha avanzado, sí hay un avance importante. Hemos pasado de tener, como decíamos, los archivos en la periferia de la memoria a ponerlos en el centro de las políticas de memoria, pero no hemos llegado hasta el nivel de implantar unas políticas de memoria democrática en España equiparables a las que hay en otros países, como podemos ver en Argentina. Casi todos nosotros, por interés particular, hemos visto la película 1985, ver cómo se utilizan los documentos que sabían, que hay unos fiscales, los más jóvenes, los menos comprometidos, que se van a buscar los testimonios, no solo los testimonios orales, sino lo que había recogido lo de CONEDAP, que era un gran archivo de testimonios de personas, para armar una argumentación jurídica, ir a un juicio y actuar contra la impunidad juzgando. Ahí no hemos llegado y la Ley de Memoria Democrática, de hecho, prácticamente lo impide. Entonces, digamos que nos hemos quedado ahí, todavía hay cosas por hacer y lo que hay que conseguir es realmente que los archivos se nos vean como instituciones reparativas. Esto es un cartel de unas jornadas que hizo la Asociación de Archiveros de Castilla y León, a la que también tengo el honor y el placer de pertenecer, sobre archivos como instituciones reparativas, y lo hicieron en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Y estas experiencias que digo de 1985 de Argentina, pero también tenemos otros ejemplos en Colombia, o tenemos ejemplos lo que se intentó hacer con los archivos de la Stasi y lo de la Policía de Guatemala, todos esos ejemplos de lo que sí que son políticas archivísticas de memoria democrática completas y no lo que nos hemos quedado aquí en España, que nos hemos quedado un pasito atrás, pues se recogen en ese libro de Archivos y Derechos Humanos, que se editó primero en inglés con motivo del 25 aniversario de la sección de Archivos y Derechos Humanos, ahora es una sección profesional de Archivos y Derechos Humanos al Consejo Internacional de Archivos, y que recoge un poco pues, todo esto que estamos diciendo de lo que son las políticas archivísticas de lucha contra la impunidad, del derecho a la verdad y casos de estudio en todos los países del mundo donde se han aplicado esas políticas archivísticas de memoria democrática reales en las que todavía no nos hemos quedado. Ha supuesto un avance importante. Estamos bastante mejor que estábamos con la Ley de Memoria de 2007. A los archiveros y a los que gestionamos fondos documentales relacionados con la represión, como habló ayer Guillermo, nos da herramientas y nos da una legitimidad o una habilitación normativa que nos permite ser más proactivos y digamos, ofrecer a nuestros usuarios posibilidades más amplias de acceder a la documentación con garantías jurídicas. Lo que no podemos ser héroes. No tenemos la ambición de ser héroes, tenemos la ambición de tener un respaldo jurídico a nuestra función de facilitar el acceso a la información y más a este tipo de víctimas. Bueno, pues en ese libro se ven ejemplos de cómo se puede llegar ahí y es el siguiente paso que deberíamos dar. Y hasta aquí. Pues, muchísimas gracias, Enar, porque me pareció una ponencia muy completa, muy bien construida, que nos expone con mucha claridad la de cosas que tenemos que hacer, pero también con un cierto optimismo de que se va trabajando algo, ¿no? Y yo creo que aquí hay también entre los participantes, hay en el otro lado gente muy experta en todas estas cuestiones que seguramente querrán son más expertos ellos que yo, que me lo expliquen ellos. No, desde luego. Sí. Me refiero seguramente que querrán participar y hacer preguntas.
Hola, bueno, muchas gracias a las dos ponentes. Yo creo que han sido unas intervenciones muy abundantes en información y muy interesantes. Quería hacer dos preguntas. Una de ellas es un poco puñetera, lo siento. Empezar por la ponencia que has hecho tú, Tamara. ¿Existe, no sé, perteneces a un grupo de investigación o estudias, no sé si Instagram, bueno, sí, que estáis estudiando la justicia, el ejercicio de la justicia durante la dictadura? ¿Estáis estudiando o habéis pensado el buscar o estudiar de alguna manera, acercaros a la relación entre la justicia militar o la jurisdicción militar y la jurisdicción civil, o el ejercicio de la justicia militar y el de la civil? Porque creo que hay todo un tema. Viendo una y otra, uno ve cómo decae una en favor de la otra. Hay un equilibrio entre las jurisdicciones que aporta una visión de cómo la propia dictadura va modificando, va girando hacia una dirección y otra. No sé si eso lo tenéis, digamos, lo estudiáis o lo estáis considerando. Y no sé si hacer la otra pregunta, Henares, la puñetera. Te ha tocado. Pero contesta primero Tamara, ¿eh? Vale. Contesto yo primero. Sí, bueno, en mi caso yo investigo sobre justicia ordinaria, pero mis compañeros de Instagram han investigado sobre justicia militar y sobre la represión en ese momento primero de la guerra civil y la posguerra. De hecho, hay un censo de información al respecto que es No me sé voces, donde constan pues, todas las víctimas directas a la represión, asesinatos, mujeres también, hay una perspectiva de género aplicada y de hecho está disponible online. No me sé voces, se llama proyecto, es un proyecto interuniversitario. Pero bueno, desde luego sería interesante poner un poco en relación, ¿no?, esa parte de la justicia militar en conjunto con la ordinaria. Ahí estamos. Sí. Empezamos por los trabajos iniciales de analizar, en mi caso, la ordinaria, en su caso militar, y pues desde luego habrá sinergias. De hecho, la semana que viene vuelvo a Santiago justamente a una comunicación dentro del grupo de investigación en el que seguro que surgen este tipo de debates. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Y Henar, bueno, de alguna manera yo lo que has planteado es que la Ley de Memoria Democrática está orientando y está ejerciendo y actuando como el agente de políticas archivísticas. ¿Esto no debería ocurrir sin necesidad de una ley que nos diga hasta todo lo que tenemos que hacer? Porque es que en el fondo yo entendía todo lo que has dicho, estos avances que ha permitido la Ley de Memoria Democrática, los entiendo, los aplaudo, pero en el fondo es un fracaso del sistema de archivos y es un fracaso de las políticas archivísticas por omisión, básicamente. Pues es que ya lo has dicho tú. Es que, a ver, es que ya lo has dicho tú. En realidad, la Ley de Memoria Democrática lo que se ha conseguido es parchear. Es poner parches a un problema estructural. Hay un problema estructural de que desconocemos claramente. Todavía en España no tenemos un control claro de todos esos fondos documentales, sobre todo los fondos documentales de la represión. Para eso, a través de una ley de memoria democrática, pues a lo mejor no se ha utilizado el mejor mecanismo. Era una forma de intentar meter alguna cosa. Yo realmente pienso que realmente, pues bueno, habría que trabajar en otros ámbitos también, no solamente en el ámbito legislativo, sino en otros ámbitos. Pues sí, a ver, pero volvemos a lo mismo. La reiteración de la legislación es lo que he dicho antes, es la constatación de que no se cumple. Es que ya lo hemos dicho, si es que no es una pregunta, es una evidencia. No sé si tiene respuesta tu pregunta, realmente es evidenciar. O sea, si tenemos que estar todavía regulando los archivos presidenciales o tenemos que estar todavía regulando la devolución y si todas las políticas de memoria se tienen que reducir a una ley de memoria o a los archivos o a esta cosa, pues sí, realmente es un fracaso. Pero la alternativa ahora mismo, ¿cuál es? Te traslado la pregunta, si me lo permites. No tenía respuesta, por eso digo que era una puñeta. Pero que al final, de alguna manera, después de tu exposición, podríamos deducir que los archiveros únicamente nos limitamos a cumplir leyes, a cumplir normas, a cumplir imposiciones. Y eso es lo que me parece. Digamos que nuestra actividad se favorece cuando las normas nos respaldan. Vamos a dejarlo ahí. Todas estamos. Ay, sí. Sí, quería hacer dos observaciones y una pregunta. Las observaciones son en relación a los archivos judiciales a finales del siglo XIX hay toda una
normativa sobre eliminación de documentos que lleva a construir realmente toda una política sobre valoración y eliminación. Pero esto desaparece con el franquismo ante dos cuestiones. Uno, la arbitrariedad, evidentemente, del gobierno, y otro también la necesidad de pasta de papel para fabricar papel moneda. Y entonces eso... No solo papel moneda, y papel para escribir. Y papel. Eso implica el arrase de cantidad de documentación judicial sin ningún tipo de arbitrio. Y municipal, y archivos municipales que han Municipal, caído también. Sí. Pero judicial por todas partes, entraron al saco, incluyendo en el Archivo del Reino, donde hubo una oposición frontal de los archiveros que lograron frenar en gran parte el proceso. La otra cuestión que quería señalar es el tema de los archivos presidenciales. Es una burda copia de lo que pasa en los Estados Unidos y también un ego de los presidentes por querer, porque es así, es decir, yo conservo la documentación de mi gobierno y hago una fundación y lo pongo allí y me distingo de todo el resto de los personajes. Es una patrimonialización. Me parece una patrimonialización y una egolatría y un culto a su imagen absolutamente estúpido. Perdón, me explayo. Y luego, por otro lado, quería hacer una pregunta que me da vueltas. Por cuestiones familiares, me interesa el tema de las depuraciones. Las depuraciones eran una espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de los funcionarios hasta que se resolvía y que podía tardar en resolverse años. Sí. Eso significaba que podía ser despedido de su puesto de trabajo o podía continuar a la espera de que se tomase una decisión. El inicio de las depuraciones puede ser por incluso una denuncia anónima. Sí, sí. Es decir, simplemente decir, fulano de tal es de tendencia republicana o socialista o comunista o lo que fuera. Quería preguntar, ¿dónde se inicia? ¿En los tribunales civiles o en los militares? ¿Y quién resuelve? No, depuración, en la jurisdicción militar no, desde luego. No. Yo lo digo por el caso del Archivo Histórico Provincial de Alicante, que tenemos los fondos de las direcciones provinciales, no solamente en educación, que era la propia administración, la todos los maestros no salieron sin ningún problema, fueron condenados o condenados al exilio dentro de España, tal. Eso lo hacía la administración sistemáticamente y en las direcciones provinciales de los ministerios, igual, era la propia administración la que sistemáticamente llevaba a cabo sus depuraciones. Sí. También, sí. ¿Y has acabado, Pedro? Sí. Vale. Yo quería felicitaros a las dos, porque la verdad es que han sido dos ponencias impresionantes, exhaustivas, clarísimas. Y en el caso de ENAR, casi que ENAR, yo creo que esto debería llegar a presidencia y que se distribuyera por todos los archivos, porque para clarificar todo lo que hay, te digo que... Administración territorial. Bueno, administración territorial, te lo digo en serio, no lo digo de broma, para clarificar... Bueno, yo lo voy a publicar, que lo lean o no lo lean, ya es otra cuestión. Pero bueno, voy a empezar por Tamara porque a mí me ha interesado muchísimo, te lo digo de verdad, porque en lo que hemos trabajado nosotros de Fuentes para la Memoria Democrática, igual que el Archivo Histórico Provincial de Lugo, pues tenemos el Fondo de la Audiencia. En el caso de Alicante empieza en 1917, el fondo principal original, luego han llegado más transferencias y acaba en el 63. Y tenemos, lo comentaba esta mañana con Guillermo, que tenemos en el desayuno y con ellos, que tenemos una pequeña parte del Tribunal de la Represión de Comunismo y la Masonería, que todo esto debía estar en Salamanca, pero que se quedó, pues estas cosas del traslado, de tribunales populares y de Tribunal de Responsabilidades Políticas. Tenemos algún expediente sobre eso. Pero bueno, más allá de eso, es que una cosa que a mí me ha preocupado siempre es lo que tú has descrito como las zonas grises, ¿no? Las zonas grises que tiene que ver con que lo que ha repetido ENAR sobre el tema de las mujeres como víctimas, pero en el caso de la audiencia, de los fondos de la audiencia, se ve muy bien, y tu exposición sobre tipologías delictivas, incluso la sociología de la delincuencia, es clarísimo las víctimas del hambre y las víctimas de la pobreza que generó el régimen. Y que, bueno, yo he querido reseñarlo cuando he hablado de fuentes en el caso de la audiencia. Incluso en el caso de Gobierno Civil de Orden Público están las infracciones por ley de tasas
Y a mí es una de las cosas que más me ha estremecido. Era la pobre señora que llevaba una gallina debajo de las faldas en el tren y que era detenida y era por pura hambre, ¿no? Entonces, bueno, me ha interesado muchísimo porque ha sido como ver en la práctica una investigación de la potencialidad del Fondo de Audiencias. Es que te felicito, que me ha encantado. Y bueno, Enar, tú sabes que yo soy muy radical en el tema de la ley de memoria democrática. Mira, voy a empezar con el tema de presidencia, porque Pedro habla de egos. No es una cuestión solo de egos. En el caso de Felipe González no es solo una cuestión de egos, porque una de las críticas que yo he hecho, y también he presentado alegaciones a la ley en su día de información clasificada, y una de las críticas que hago, no solamente yo, sino, por ejemplo, las asociaciones memorialistas, es, primero, el tema de los victimarios, que no está nada claro, y que el modelo de impunidad en España se sigue manteniendo mientras exista la ley de amnistía y ya está. Correcto. Y luego, el tema de los plazos. El tema de los plazos, que para mí es fundamental. El plazo es el año 83. ¿Y por qué es el año 83? La memoria democrática debería llegar a todo lo que un Estado democrático y de derecho ha hecho de infracciones de derechos humanos y vulneraciones de derechos humanos, que los ha habido con el terrorismo de Estado, con el GAL, con todos los casos de tortura. Hay dos informes muy potentes del Gobierno vasco y del Gobierno de Navarra con más de 6.000 casos de tortura, y el caso de Felipe González y los GAL, la desclasificación de los papeles de la CIA, ya dicen clarísimamente la vinculación de Felipe González con los GAL. Aquí no se va a desclasificar nunca, y Felipe González se llevó su archivo a la Fundación Felipe González precisamente porque está protegiendo eso, igual que lo está protegiendo con cantidad de declaraciones que hace públicamente en todo lo que estamos viendo últimamente. Y yo he manejado la documentación de Felipe González de la Fundación y está censurada, con alusiones al GAL y a otras cosas, pero absolutamente censurada. Entonces aquí, aparte de egos, hay otra cuestión en España que está por resolver. Es que las vulneraciones de derechos humanos, por supuesto las de la guerra civil, pero las de la democracia también están ahí. Y como has puesto el ejemplo que a mí me parece de verdad, también estoy de acuerdo contigo, de Cataluña, yo quiero resaltar que en 2002 el Gobierno vasco hizo un decreto para compensar económicamente a las personas privadas de libertad incluidas en los batallones disciplinarios de trabajadores objeto de la ley de amnistía. Correcto. En 2002. Reparación económica, que es otra cosa que la ley de memoria democrática no contempla, porque habla, sí, de la parte de los expedientes de responsabilidades políticas y de las expoliaciones que hubo por parte del Estado, pero no da ninguna solución a nada de eso, ¿no? Es otro de los cosas que quedan sin resolver. Y ya acabo diciéndote que yo, desde luego, a partir de ahora, con todo lo que has dicho de las copias, lo voy a hacer lo voy a poner en práctica en mi archivo mañana mismo. Y que la solución a la parte de las consultas y el registro, está el registro de investigadores, por lo menos en todos los archivos que pertenecemos a titularidad estatal, aunque delegada y tal, está el registro de investigadores, donde queda clarísima las consultas, el objeto de la consulta. Entonces, que a partir de ahí, y nosotros publicamos esas estadísticas en las memorias del archivo, están publicadas en la página web. Claro, pero y donde el motivo de la consulta no es que se ha procedido a la solicitud de acceso a datos de terceros en aplicación a la ley de memoria democrática, ¿me entiendes? No, pero sí, claro, que como familiar de víctima estoy interesado en consultar el expediente personal, que eso lo tenemos. Quiero decir que por ahí algo se podría avanzar. Sobre todo que la gente, yo creo que la gente no sabe que tiene esta posibilidad. Porque a nosotros nos siguen pidiendo documentación o un archivo como el de Salamanca, un archivo como el de Ávila, que la mayoría de las consultas son estoy buscando a mi abuelo que murió en la guerra, aunque luego murió en Gusen, que seguramente no lo saben, ¿vale? Y claro, y no saben que nosotros les decimos, vale, pues te lo mandamos, pero son tantas copias y tienes que pagar tanto y cuando nos lo pagues te lo mandamos. Es que a partir de ahora tenemos que decir, tendremos que hacerles saber que, bueno, las copias te las podemos mandar gratis. Es que no lo saben.
Entonces, yo tengo un principio básico desde que nací en un barrio obrero de padres trabajadores, es que los derechos que no se ejercen y no se conocen se pierden, ¿entiendes? Entonces, los derechos hay que conocerlos, hay que ejercerlos porque si no se pierde. Entonces, si no les decimos a nuestros usuarios que tienen esos derechos, no nos los van a pedir y si no los van a ejercer. Yo creo que eso también lo podemos hacer nosotros sin ulterior necesidad de que nos autoricen. Yo creo que ya estamos legitimados por la ley para hacerlo. Que nuestras instituciones de referencia nos respaldan y nos autoricen, miel sobre hojuelas, pero nosotros ya tenemos la legitimación para hacerlo. Yo lo entiendo así, es mi interpretación. Yo puedo ir a la cárcel por esto, pero bueno, lo asumo. A ver, Luis, que estoy esperando a que me... Vale, no solo por llevar la contraria un poco. Venga, sí. Un apunte. Las depuraciones en el ámbito municipal se crean tribunales específicos dependientes del Gobierno civil, Sí. porque lo hemos Es trabajado. merecemos La otra las cuestión es, hablando de protección de datos, y ahora hasta 31 de diciembre, por 20 años estuve delegado de protección de datos, solo podría haber una excepción que se hizo la consulta desde el País Vasco hace unos años, y es que en algunos expedientes que quedan registradas torturas y vejaciones a personas vivas, sí que hay que ser prudente porque evidentemente ahí hace falta el consentimiento de la persona, independientemente de eso. Es decir, sí se puede acceder a que fue torturado, pero no entrar en el detalle. Y otra cuestión, ya que tienes la diapositiva aquí, está en la línea con lo que ha dicho Guillermo. Es decir, esto generó bastante polémica en Cataluña porque de verdad hacía falta una ley. Esa es la cuestión. La cuestión es que los sumarísimos que publicó el Archivo Nacional van del 38, lo acabo de comprobar, hasta 1978. Mal vamos cuando necesitamos una ley. Nosotros teníamos el catálogo de depuraciones, distinto, pero accesible desde mediados de los 90 y en cuanto tuvimos web publicado. Yo entiendo que sí que puede haber una retención específica, pero en el año 2000 y en el año 2017, como mínimo, todos los sumarísimos del 38 hasta el 58 tenían que ser publicados de oficio. Y yo creo que, Sí. ojo con ponerlo de ejemplo. Es decir, Bueno, se puede poner de ejemplo, pero también hay que matizar. Sí. Porque, digamos, yo lo viví bastante directamente. Y además que se produjo en unas condiciones bastante rocambolescas, este convenio y estas cosas. Es verdad, o sea, es que, a ver, ahora que no nos oye nadie, mi opinión personal, y además no de archivera, sino personal de persona física. La ley de memoria democrática llega tarde, es escasa y realmente no se necesitaría una ley para garantizar la lucha contra la impunidad y la garantía. Es que realmente no se necesitaría. Pero claro, esto es lo que pienso como persona física y como militante y como la conciencia que tengo. Otra cosa son las posibilidades reales que tengamos de, como digo, y esto me interesa mucho, respaldar nuestra actividad en una base legal o una autorización legal, porque es de la manera que nos podemos proteger nosotros. Daros cuenta que ahora estamos en una situación en que nos hacen intérpretes de toda la legislación de acceso, porque es que aquí no hemos hablado de toda la legislación de acceso. Hemos hablado de la legislación, o de cómo ha mejorado o cómo hemos intentado mejorar, además, desde las asociaciones, el acceso a este tipo de documentación, pero no hemos hablado de todo el resto de la legislación, no hemos hablado, ni podemos ponernos, porque no es el momento, ni el lugar, ni el tiempo, de la ley de secretos sociales, no hemos hablado de propiedades intelectuales, del derecho, es que no podemos, pero nos hacen intérpretes de eso. Y en nuestra tarea tenemos que nosotros decidir, como tú has dicho, y a mí me parece razonable lo que has dicho. Si es una tortura ahora mismo y el victimario también está vivo, ostras, vale, una cosa es que sepamos quién es el victimario, otra cosa es que, bueno, a ver cómo lo publicamos. A lo mejor el acceso va por fases. Una cosa es que accedas a la documentación, otra cosa es que la puedas reproducir y otra cosa es que la puedas publicar. Es que a lo mejor hay distintas fases de acceso y eso habría que trabajarlo. Entonces, yo lo que es
me he centrado en lo que me he centrado, pero no hemos entrado en todo el tema de accesos, que eso daría para infinitas jornadas y algunas asociaciones las organizamos cada 2 años y no acabamos resolviendo nada porque... Pero bueno, hay que ir dando pasitos y pasitos y pasitos y ya está. Ahora que no nos oye nadie, pues a mí tampoco me parece esto la solución, ni me parece que haya una cosa en la que haya que presumir, pero desde luego hay que reconocer que a nosotros es un avance en la legitimación y en la legalidad de nuestro trabajo y que nos puede impulsar a ser un poco más proactivos y acabar de esa visión patrimonialista de cancerberos que tenemos los archiveros. Nosotros favorecemos el acceso, no estamos ahí para impedirlo. A eso voy. ¿Que en algunos momentos hay que impedirlo? Te dice la ley de transparencia que lo tienes que argumentar, justificar y además poner un pie de recurso, que a algunos se los olvida. Uno va a un archivo, solicitan el acceso, se lo deniegan y se van con el no por la puerta. No, perdona, me lo dices, me lo justificas, me lo firmas y me pones un pie de recurso. Entonces, bueno, se trata de eso. Bueno, en fin, muchas gracias a todos los participantes de un lado y del otro. Es un tema, desde luego, muy importante, inabarcable, o sea, que no tiene fin, pero nosotros tenemos que ponérselo ahora y, bueno, pues, pues damos paso al cierre de las jornadas para bueno, después... Sí. Gracias.